El siglo XX se caracterizó por las dos grandes guerras mundiales, el intento de consolidación de proyectos socialistas, la emergencia de gobiernos totalitarios y fascistas, así como la gran movilización de grupos humanos. Para América Latina, esto se tradujo durante el contexto de la Guerra Fría, en la emergencia de dictaduras militares impulsadas por los Estados Unidos, justificadas en el reiterado discurso de la seguridad nacional consolidado frente a la supuesta amenaza del comunismo internacional. Dichas dictaduras persiguieron y reprimieron a sus opositores políticos. Con ello se buscaba eliminar el ascenso al poder de una izquierda popular de masas y por consiguiente se trataba del exterminio de franjas sociales y los grupos que los representaban. En palabras de Eugenio Meyer y Eva Salgado. Al despuntar la segunda mitad del siglo XX, América Latina y el Caribe vivieron años convulsos. Las políticas de solidaridad continental y la doctrina de la seguridad nacional, patrocinadas por Estados Unidos, alentaron la formación de gobiernos militares y dictatoriales como una supuesta medida para terminar con el comunismo. En buena parte de América Latina hubo una época de represión en la que, invocando un pretendido interés público, se practicaron ejecuciones sumarias, torturas, secuestros, detenciones y asesinatos masivos como medida para frenar las protestas populares. Se militarizó la administración de justicia, se suprimieron las libertades de expresión, reunión y asociación y en general se violó y se vulneró la legalidad institucional. Como consecuencia, el desplazamiento de personas entre las repúblicas latinoamericanas se incrementó. En este contexto, México jugó un papel central como país refugio de miles de exiliados latinoamericanos. Para la mayoría de los países latinoamericanos, gran parte del siglo XX es la historia de la persecución y el exilio, mientras que para México es la historia del asilo y el refugio. Fue a partir de las independencias del siglo XIX que en los países latinoamericanos surge la figura del asilo político. Según Fernando Serrano, en el caso de América Latina, el derecho de asilo se empezó a aplicar al surgir las antiguas colonias españolas de la vida independiente. La endémica inestabilidad de los regímenes, el cambio continuo de sus instituciones políticas y la presencia constante de gobiernos dictatoriales obligaron a los diversos estados del subcontinente a observar la práctica de amparar a los perseguidos políticos. Ya en el siglo XX, con la efervescencia del fascismo en Europa, el Estado mexicano tendría la oportunidad de mostrar su actitud humanitaria y solidaria, aunque no del todo desinteresada. En 1939, tras la victoria del franquismo, miles de españoles republicanos se refugiaron en México. Para un análisis riguroso de la política de asilo en México, deben evitarse las visiones románticas o idílicas, pues no todos los extranjeros serían aceptados, y aunque quienes sí fueron, hubo un trato diferente y a partir de su condición étnica, social o política, tal como lo explica Javier García Diego y Emilio Cuna. No todos los transterrados tuvieron una acogida similar. Enfrentaron actitudes de rechazo y hasta expresiones xenófobas y racistas. Mientras unos eran aceptados con rapidez, otros sufrieron repudio permanente e incluso, en muchos casos, como los de los centroamericanos que se quedaron en México, se les rechazó y su asimilación fue casi imposible. El sentimiento de que los extranjeros llegaban a arrebatar oportunidades laborales y hasta recibir prebendas de las que carecían los propios mexicanos suscitó situaciones por demás complejas. Pese a lo anterior y a las restricciones legales de la inmigración, es acertado afirmar que en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se inició la tradición de considerar a México un país hospitalario para los perseguidos políticos de otros países. Desde este momento, México sería por excelencia el destino del exilio latinoamericano. Después de 1945, México dejaría de recibir contingentes de refugiados y exiliados no americanos, sobre todo europeos, y volverían a los viejos tiempos en que el asilo estaba circunscrito a América Latina. Casi todos los contingentes de exiliados sudamericanos arribaron sin medios económicos o con muy escasos, pues se trataba de perseguidos que habían perdido o tenido que abandonar su empleo y salir atropelladamente de su país. Como señala Meyer y Salgado, en 1964 Brasil corrió con la misma suerte que otros países de América, cuando los militares derrocaron a Goulart, respaldados por Estados Unidos al amparo de la doctrina de la seguridad nacional. Se instauró así un régimen de represión y persecución sustentado en la necesidad de exterminar el fantasma del comunismo. Tras la intervención militar, el gobierno quedó en manos del mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco. En México, los asilados brasileños fueron asistidos durante los primeros días por las autoridades mexicanas.
Después de unos meses tuvieron que buscar sus propios medios de sobrevivencia. Lo mismo sucedió con asilados de otras nacionalidades. El gobierno mexicano solía alojar por un breve tiempo, entre 1 y 2 meses, en algunos hoteles como el Versalles, el Canadá, el del Prado, así como brindarles apoyo económico y comida. Transcurrido ese periodo, tenían que buscar una habitación y un empleo. Ciertamente, no todos los exiliados corrieron con la misma suerte. Algunos tuvieron dificultades para conseguir empleo, vivienda y atender sus problemas de salud, mientras otros tuvieron la oportunidad de forjarse exitosamente una vida en nuevas condiciones. ¿Qué motivó el golpe de Estado y la instauración de una dictadura en Brasil en 1964? Para encontrar una posible respuesta, es necesario destacar la crisis política que predominó entre 1961 y 1964, durante las presidencias de Jânio Quadros y João Goulart, y las políticas populistas que impulsaron siguiendo la tradición política del momento. De igual forma, son importantes los cambios económicos provocados por las inversiones extranjeras, así como las transformaciones sociales que se produjeron en los centros industriales urbanos. Desde que Getúlio Vargas subió al poder, luego de la Revolución de 1930, la sociedad brasileña se había organizado mayoritariamente en corporaciones. Los sindicatos se habían aliado con el Estado y las políticas públicas estaban enfocadas en mejorar las condiciones materiales de los ciudadanos. El Estado y sus instituciones asumieron una posición paternalista frente a sus pobladores. De esta forma, los sucesivos periodos presidenciales, es decir, los de Quadros y Goulart, tuvieron un sesgo marcadamente populista, enarbolando políticas para y con el pueblo brasileño. En enero de 1961, Jânio Quadros llegó a la presidencia con la mayoría de votos, pero la estabilidad de su mandato no duraría mucho. Temido por ciertos grupos económicos y militares, Quadros se vio forzado a renunciar por las medidas populistas que estaba llevando a cabo. El mismo año se realizó un plebiscito en el cual la mayoría de los votantes eligió como presidente a João Goulart, conocido popularmente como Jango. Según Neto Maia y João Cândido, para 1961, Jango podía ser considerado el hombre público más indeterminado, el más vacío de su país. Su ideología estaba hecha de los lugares comunes. Se distinguió por no seguir los ideales de su partido. Continuó con ciertas políticas implementadas por Getúlio Vargas. Su mandato se caracterizó por cierta habilidad para dialogar con todos los grupos políticos e ideológicos, desde el Partido de los Trabajadores Brasileños, la Confederación General del Trabajo, la Unión Estudiantil, los grupos conservadores y militares. En estas circunstancias debemos preguntarnos qué llevó a los militares a deponer a Goulart. 3 son los factores más destacados que desencadenaron la dictadura en Brasil. 1. La política internacional que pretendía lograr independencia respecto a los Estados Unidos. 2. La ley de remesas de ganancia que prohibía que las empresas extranjeras se llevaran el 100% de las ganancias que obtenían en Brasil. Y 3. La reforma agraria. Una de las mayores protestas en contra de la política de Goulart fue la manifestación organizada por los grupos religiosos conservadores, militares y sectores medios el 19 de marzo de 1964, a la que llamaron Marcha de la Familia por Dios y por la Libertad. Una parte de la opinión pública y los periódicos conservadores acusaron al gobierno de ser comunista y a sus políticas públicas de comunizantes. El embajador norteamericano en Brasil, Lincoln Gordon, exhortó a Jango para anular la ley de remesas, pero este no cedió ante el Congreso. Por el contrario, firmó de inmediato dicha ley, aunque la aprobación en el tribunal tardaría un poco más. Goulart fue depuesto mediante un golpe dirigido por Humberto Castelo Branco, general de 4 estrellas que había dirigido en 1961 la lucha para impedir el triunfo electoral del mismo Goulart. Lo sorprendente fue que en 1964 nadie pudo impugnar el golpe. Las izquierdas estaban destruidas y los sectores sociales temerosos. Los gobiernos militares brasileños iniciaron en 1964 y terminaron en 1985. Se caracterizaron por ser represivos y violentos, así como por favorecer al capital extranjero y el ascenso de las clases acomodadas. Los militares moderados pensaban que solo debían hacerse cargo del gobierno el tiempo necesario para reorganizar la administración y la economía, para lograr estabilizar el país y reinstaurar la democracia y el orden constitucional. En contraparte, los militares de una línea dura sostenían que la democracia brasileña había sido destruida por los políticos anteriores calificados de socialistas. Para que no quedara rastro de las políticas anteriores, debía llevarse a cabo una limpieza profunda. Para lograr su objetivo, dichos militares deseaban suprimir las elecciones y quitar del poder a cualquier político civil.
Vencieron dirigidos por Boaventura Cavalcanti y Mena Barreto y designaron como jefe de gobierno al general Castelo Branco, que ocupó el puesto hasta 1967. Le sucederían en el puesto Arthur da Costa e Silva entre 1967 y 1969. De acuerdo a Meyer y Salgado, se recrudeció la persecución masiva a los políticos ligados con los gobiernos populares, líderes de movimientos sociales, sindicalistas, militantes y miembros del movimiento estudiantil y partidos y organizaciones de izquierda. Intelectuales, profesores y estudiantes críticos del sistema continuaron con las actividades antigubernamentales, entre las que destacaron las revueltas estudiantiles de 1968. Los exilios brasileños en México fueron, numéricamente hablando, menores que los argentinos, chilenos y bolivianos. Sin embargo, su llegada puede considerarse un flujo continuo de personas en diferentes etapas, provocado principalmente por la coyuntura política de Brasil y por la dictadura en Chile en 1973. Para analizar este proceso histórico, los flujos de exiliados brasileños a México se ha dividido en 3 etapas u oleadas. La primera oleada comienza a partir del golpe de Estado en 1964 y la entrada en vigor del Acta Institucional número 1, que facilitaba la represión de forma violenta. Bajo este contexto, se reprimió a los líderes sindicales y estudiantes, políticos, militares y cuadros de base de organizaciones católicas de oposición, además de funcionarios y diplomáticos que simpatizaban con el exgobierno de Jango. Dentro de esta oleada de exiliados destacan las siguientes personas. Rui Mauro Marini es una figura central del exilio brasileño en México, reconocido principalmente por la trayectoria intelectual que pudo trazar en la academia del país que lo protegió de la persecución política. Durante el golpe se desempeñaba en Brasilia como catedrático y pronto pasó a estar en la mira del gobierno dictatorial por ser simpatizante de la izquierda revolucionaria, que en ese momento constituía una fuerza vital para el creciente movimiento estudiantil de Brasilia. Por sus posturas políticas, su trabajo como profesor se ve suspendido abruptamente tras el golpe de 1964, siendo cesado de su cargo junto con otros profesores. Cae prisionero en julio del mismo año y sufre un prolongado proceso. En diciembre obtiene un habeas corpus que lo protegía de continuar arrestado sin motivos penales claros. Una vez en México, entra en contacto con un reducido círculo de intelectuales incorporados a los centros de docencia e investigación de la UNAM y el Colegio de México. A través de sus primeros trabajos, Marini da a conocer parte de la verdadera naturaleza de la realidad política brasileña. Con el paso del tiempo, las clases que el brasileño impartía en la UNAM y el Colegio de México comenzaron a adquirir gran relevancia. Sin embargo, esta libertad de crítica con tintes marxistas y socialistas fue vista por el gobierno mexicano como una actividad peligrosa, lo cual llevó a Marini a considerar salir de México hacia algún otro país en donde no se le censurara de esta manera. La figura de Julião resulta emblemática, pues fue líder de las Ligas Campesinas de Brasil, organización que luchaba por la distribución de las tierras y los derechos de los campesinos. Como líder de estas ligas llegó a ejercer cargos públicos como diputado estatal en 2 legislaturas. Luego del golpe del 31 de marzo de 1964, permaneció 3 meses en la clandestinidad antes de ser arrestado cerca de Brasilia. Permaneció en diversas prisiones durante 18 meses. Un año después, al ser liberado, es incentivado a exiliarse por parte del nuevo régimen y decide irse en diciembre de 1965. Pidió asilo en la Embajada de Chile, Argelia y de la entonces Yugoslavia. Fue hasta que finalmente, con la ayuda de su amigo, el escritor Antonio Calado, que consiguió contactarse con la Embajada mexicana y ser aceptada su petición. Estuvo durante 15 años como asilado político en México. Permaneció hasta el año de 1979. Por sus tendencias revolucionarias, sería considerado en Brasil como peligroso. Sin embargo, en México su experiencia le abriría un panorama valioso. Sintió una fuerte atracción por la situación del campo mexicano y las experiencias dejadas por la revolución, lo que lo llevó a realizar investigaciones en el estado de Morelos. A través de múltiples entrevistas y rastreos de los antiguos soldados de Emiliano Zapata, empezó a comprender el fenómeno de la lucha por la tierra, lo cual le ayudaría en su desarrollo como figura crucial en el movimiento brasileño. La amnistía política, decretada en 1979,
posibilitó su regreso a Brasil. En la década de 1980 participó en las luchas por la redemocratización del país. Por medio de las ligas campesinas, inspiró el movimiento de los trabajadores sin tierra y otros movimientos políticos y sociales comprometidos con mejorar la vida del pueblo brasileño. La segunda oleada se prolonga de 1968 a 1979 y se caracteriza por la diversificación e intensificación de las políticas de represión, acompañadas de un movimiento popular que desembocaría en la amnistía de los 70. En 1968 entra en vigor el Acta Institucional número 5, que aumenta los espacios de represión. Los sujetos que tienen mayor coacción son los estudiantes, campesinos, obreros, movimientos católicos basados en la teología de la liberación y los partidos de oposición. Además de las restricciones de universidades y periódicos, se censuran actividades artísticas vinculadas con el teatro y la música. En mayo y en junio se presentan dos huelgas importantes para el movimiento social brasileño, ambas en el estado de Sao Paulo, por parte del sector metalúrgico. Los inicios de los años 70 se caracterizan por la lucha armada, relacionada con la guerrilla urbana. Uno de los ejemplos de mayor impacto fue el secuestro del embajador estadounidense, Charles Burke Elbrick, en Río de Janeiro el día 4 de septiembre de 1969. Con este hecho se inició la guerrilla urbana contra la dictadura militar. Como se ha mencionado, el exilio brasileño en México no fue masivo. Sin embargo, en 1969 y en una de las negociaciones entre los golpistas y los grupos guerrilleros que resistían, se acordó un intercambio de 15 militantes revolucionarios a cambio del embajador norteamericano Charles Burke Elbrick, secuestrado por un comando conjunto de las dos fuerzas revolucionarias más importantes en ese entonces, el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre y Acción Libertadora Nacional. Entre los 15 liberados había militantes de varias tendencias y generaciones políticas, entre ellos María Augusta Carneiro Ribeiro y el histórico dirigente comunista Gregorio Baserra, quien entonces tenía 69 años de edad, de los cuales 33 los había pasado en distintas prisiones. Una vez en el avión, un Hércules 56 de la Fuerza Aérea Brasileña, sin saber que partían rumbo a México, muchos de los liberados pensaron que serían lanzados al mar, pues esa era una práctica utilizada por la dictadura para deshacerse de sus opositores. Todos los canjeados fueron formalmente expulsados del territorio brasileño y solo pudieron volver después de la amnistía política de 1979, dada por el último dictador, João Batista Figueiredo, aunque algunos de ellos ya se habían trasladado a Cuba o a Francia. Dos de aquellos revolucionarios, João Leonardo Rocha y Onofre Pinto, habían vuelto antes y fueron asesinados. La tercera oleada es un tránsito de migración de un país a otro por parte de los brasileños, que se relaciona con los exilios de la segunda oleada, pero con la particularidad de que los exiliados de esta etapa se encontraban en Chile, de donde tienen que salir rumbo a otras naciones una vez acontecido el golpe de 1973. Por otro lado, se presentan nuevas formas de participación ciudadana, ya que, como lo expone Dagnino, el intenso movimiento de resistencia al gobierno autoritario realizado por la sociedad evidenció no solo una nueva postura en relación con el Estado, sino también nuevos contenidos de la noción de democracia, ciudadanía y derechos. En esta oleada está el caso de Teotonio dos Santos, quien es una figura intelectual relevante tanto para Brasil como para México, cuya trayectoria como exiliado estuvo relacionada con Francisco Julião y Rui Mauro Marini, con quienes sentó las bases de la teoría de la dependencia. Su vida como exiliado fue sumamente compleja, pues estuvo en esta condición en la Embajada chilena de Panamá y finalmente en México. En el periodo anterior al golpe militar, Teotonio participaba muy activamente con diferentes grupos sociales, como obreros, estudiantes y campesinos, siendo un apasionado crítico del régimen de Goulart. De los casos exiliados brasileños en México presentados a lo largo de este documental, se pueden trazar algunos rasgos generales que caracterizan este proceso histórico, marcado tanto por el miedo, la represión y la violencia, como por la solidaridad, la gratitud y el enriquecimiento mutuo de las dos naciones. Lo primero es que la persecución política se desata en 1964 con el golpe de Estado y no hace sino acrecentarse sino en 1968 con el decreto del Acta Institucional número 5. Sus principales objetivos eran militantes de organizaciones o movimientos de izquierda, principalmente los comunistas, que se movían necesariamente en la clandestinidad. Además, hay que decir que México no era la primera opción para quienes se veían obligados a exiliarse. En general se pretendía irse a un país vecino a Brasil, para poder mantener cerca del entorno que se temía dejar.
Esa fue una de las razones por las cuales varios de los exiliados se fueron en un primer momento a Chile, de donde tuvieron que escapar nuevamente una vez puesto en marcha el golpe de 1973, dirigido por Pinochet en contra del gobierno de Allende. Destaca el desconocimiento generalizado de que México tenía la gran mayoría de los exiliados. En general, tenía una visión estereotipada que oscilaba entre la imagen de un país totalmente rural e indígena y la imagen de un país sumamente moderno y de avanzada política, muchas veces mediada por los éxitos musicales y cinematográficos mexicanos. Mientras que algunos de los exiliados volvieron a su país tan pronto se enteraron de que la dictadura declaró la amnistía en 1979, mientras que aquellos que habían hecho su vida en México, que tenían una familia y un trabajo estable, optaron por quedarse. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Entonces, terminó el exilio brasileño en 1979. Para ver si así dejo. No, el exilio nunca acaba, el exilio nunca se acaba. Es un viaje, es una condición de vida, no se acaba el exilio. Es decir, puede uno regresar a Brasil, puede uno ver, pero uno está fuera. Uno ya fue cercenado de la vida que tuvo y eso no se reanuda jamás. Es como el miembro que fue amputado el miembro, lo seguirá sintiendo, pero nunca más regresará a ser parte de su cuerpo. Eso es el exilio, no acaba. Oh, ¿qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va